inevitable que esté ahí en la cabeza, ¿no? A esta edad. De 0 a 6 años, vamos, a mí me parece, yo la he tenido, ¿no? Beca, que está aquí, es mucho más tranquila con esas cosas, yo soy mucho más intranquilo, ¿no? Yo, a pesar de venir a MoMA y que Maru está expresándome continuamente que no me preocupe, que deje a mi hija, que tal y no sé qué, yo siempre soy el típico padre que está, y Eva, ¿por qué no ha empezado ya a tal, no sé qué? Y Maru me decía, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Entonces, como tú a mí ya me lo has explicado tantas veces, te pregunto ahora, Maru. Vale. ¿Cómo sabemos, por qué crees tú que no tenemos, cómo sabemos si lo estamos haciendo bien y por qué nos puedes explicar que no tenemos que estar preocupados de la cuestión de la lectoescritura? Bueno, a ver, una de las grandes preocupaciones de todos de educación infantil es la lectoescritura, ¿no? Porque además es una habilidad muy complicada y larga. Comienza en educación infantil, pero termina en bachiller, o sea que es un proceso larguísimo, ¿no? Es lo que se va a trabajar básicamente en educación infantil, la conciencia fonológica. Porque aunque nosotros nos empeñemos en que aprendan a leer, ellos no están preparados físicamente, neurológicamente, ¿vale? Hay niños que sí que lo pueden hacer, es igual que cuando empiezan a andar, o hay niños, ya sabes que cuando empiezan a andar, hay niños que empiezan a andar a los 9 meses y hay otros niños que no empiezan a andar hasta los 21. Pues con esto ocurre un poco lo mismo. Eso es la conciencia fonológica, sí, que sucede en un momento determinado. En un momento determinado, bueno, sucede en esta etapa y se llama reciclaje neuronal, que es que dos partes del cerebro se empiezan a conectar. Porque la escritura, que no lo he dicho antes, y la lectura es algo aprendido, no es biológico como el lenguaje oral. El lenguaje oral, ellos están capacitados biológicamente a aprender solos. El lenguaje escrito no lo pueden aprender solos si no tienen una instrucción, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros estamos en un entorno alfabetizado y ellos están todo el rato con esa presión cultural, aunque no nos demos cuenta, porque nos ven escribir, nos ven leer, les cantamos canciones, estamos todo el rato jugando con los sonidos y con las letras, entonces todo el rato ellos están así aprendiendo, todo el rato. Y entonces, empiezan con la pictórica, que representan cosas, y luego la fonológica, que es cuando empiezan a decir, anda, esto es una palabra, y además tiene sonidos, ¿no? Tiene sonidos diferentes, ¿no? Que juntos significa algo. Y eso solo ocurre cuando hay una revolución con lo que acabo de decir, ¿no? Que esas dos partes del cerebro se conectan, ¿no? Voy a ese momento un momento, ¿vale? Porque yo creo que es ese momento en el que un padre pues se siente, no preocupado, ¿no? Pero hay una palabra en inglés que se llama concern, que no es preocupación, es un asunto que tenemos en la ocupación, un asunto que tenemos en la mente y que nos pasa a los padres. Tenemos nosotros que esperar que eso se produzca en un momento determinado de 3 a 6 años, es decir, es normal que esa conciencia, esa segunda etapa, ¿no? Sí. Que es la parte fonológica, esa conciencia fonológica suceda. Claro, porque estamos en un ambiente alfabetizado y sin darnos cuenta estamos leyéndole cuentos. Nosotros hacemos así sin darnos cuenta cuando les leemos algo ¿no? Y ellos están viendo que, anda, mira, son letras, estamos escribiendo todo el rato, estamos cantando canciones, estamos haciendo rimas, estamos haciendo un montón de cosas, que eso hace que haya como una presión de contexto que haga que eso ocurra, que se empiezan ahí el cerebro como a hacer conexiones. En un contexto no alfabetizado no ocurriría si no hay instrucción, no ocurre. Pero ahora aquí sí, el 99% de los habitantes de zonas culturales son lectores. O sea, es muy difícil que un niño en un ambiente alfabetizado con una mínima instrucción no aprenda a leer y a escribir. De hecho, hay niños... Por favor, dale, no, ya, vas a estar, ¿no? Bueno, os voy a contar la tercera etapa. No, pero sigue con lo de... No, para que sepáis que la lectoescritura hay 3 etapas iniciales. Y luego está la etapa ortográfica, que es ya cuando ya consolidan la descodificación. Lo decodifican muy rápido
¿vale? Y entonces ya empiezan a leer, y ya empieza a haber comprensión lectora, y ¿vale? Es otro paso, ¿no? Ese paso se daría en primaria, depende del niño. Hay niños que lo hacen muy rápido, otros menos, otros tardan más, pero o sea, o hay niños que lo pueden llegar a hacer aquí, pero no es lo normal, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, hay niños que tienen necesidades especiales o altas capacidades o necesidades especiales, bueno, pues que van a otro ritmo, pero lo normal es que te quedes en la etapa la fonológica. Aquí, en sí. educación infantil. Que hay niños que, como esto es un método que es la división es horizontal, que hay niños de 3 años, 4 y 5 y 6 años que están en diferentes etapas, y como ellos acceden al material y ocurren muchas cosas durante todo el rato, pues hay niños que están aprendiendo indirectamente a discriminar sonidos, y yo he tenido el caso de niños que no les he tenido que instruir, quiero decir, enseñarles la asociación grafema-fonema, porque lo habrá aprendido solos. He tenido algunos casos, no muchos, pero algunos casos. Lo normal es que sí que haya instrucción, pero hay veces que no la hay, porque ellos empiezan a aprender, se te queda aquí un niño pegado y de repente se saben todas las asociaciones de fonema-grafema. Y por volver, ha habido un momento que has sacado un concepto ahí que le has llamado la presión contextual, ¿no? Si la no cultural. La presión cultural. Cuando una presión cultural, el cerebro, gracias a la plasticidad del cerebro, pues ocurren cosas en el cerebro. Y cuando hay un estímulo y una presión, pues ocurren cosas. Entonces esa presión si estás ayuda... en un contexto donde hay estímulo, pues el cerebro empieza ahí a hacer sus conexiones. Entonces esa presión ayuda, sí. apoyada con la instrucción, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando vosotros le leéis un cuento, pues ahí está habiendo un estímulo en lectoescritura, porque estás leyendo algo que no es un dibujo y le estás dando un significado, y entonces ellos se dan cuenta. Por eso es tan importante lo de leer cuentos a los niños, cantarles canciones también para que la conciencia fonológica vaya oyendo sonidos de las palabras, los refranes, los trabalenguas. Todo eso es una preparación para luego hacer una buena conciencia fonológica y una buena decodificación, que nadie le da importancia, porque nosotros vemos como la lectoescritura como algo que ya tiene que escribir. No, hay antes que trabajar muchas otras cosas y no adelantar procesos. No puedes adelantar una etapa, no, el niño no te lo va a permitir, o sea, no que te lo va a permitir. Su madurez no te va a permitir hacer ese adelanto. Hay otros niños que van muy rápido, pero a lo mejor van muy rápido en decodificación, pero luego se atascan en comprensión, que también ocurre. ¿Y eso que es como una cuarta etapa de la comprensión, o qué? No, está en la ortográfica, que es la última. La última. En la decodificación, ¿no? La decodificación rápida, donde ya empiezan a aprender lo que significa una palabra, la combinación de esas palabras, leen cosas y comprenden, pueden hacer escritos libres. Todo eso es la última etapa, y eso estamos haciéndolo hasta al final, siempre, en realidad, ¿no? Hasta ahora mismo. Incluso ahora mismo. Entonces, por resumir, lectoescritura, dividimos en la lectura y en la escritura. Sí. La lectura es lo inicial, que se divide en 3 etapas, ¿no? Sí. Que es un poco primero la pictórica. Sí, que es que el sistema visual reconoce palabras. Eso, ¿vale? Es. La morfológica, que es que la fonológica, perdona, que es el que empieza... Que hace una conciencia fonológica y empieza a ver que hay trozos, que hay letras que tienen un sonido, y empieza a haber asociación. Y ahí es donde empieza a trabajar la instrucción, entiendo yo. Sí. Bueno, la instrucción empieza desde el principio, porque nadie le da importancia al anterior, y es muy importante. Es muy importante leerle cuentos a los niños, es muy importante pues lo que os acabo de decir, ¿no? Las asambleas cuando hablan, cuando estructuran su lenguaje, cuando es todo el rato se está trabajando la lectura y la escritura, todo el rato. Y luego una de manera etapa directa o indirecta. Y la última, que es la ortográfica, que es cuando se automatiza el proceso de decodificación. Eso es. Y entonces ya empieza a haber una lectura mucho más fluida. Vale. O sea, nosotros leemos como de 2 maneras, ¿vale? Hay dos rutas para leer. Una es la fonológica y otra es la léxica, ¿vale? Cuando tú ya has aprendido... Primero se empieza con la ruta fonológica, que es
cuando empiezas a leer, que empiezas esa es la fonológica, ¿no? Lo que haces es que decodificas cada sonido y los unes para que haga un significado mesa, ¿vale? Y la otra es que cuando ya has visto muchas veces mesa, simplemente con hacer un flash visual, que es la léxica, haces pum y ya tu cerebro ya sabe que es mesa. No hace falta hacer la discriminación fonológica. Al principio se pensaba que al principio se trabajaba solo ruta fonológica y luego esa se olvidaba y te pasabas cuando ya tenías muchísimas palabras ya en tu caja de palabras, ¿no? Que ya la ruta fonológica no la utilizaba el cerebro, pero ahora se ha visto que sí, que también, porque tú cuando te encuentras una palabra que nunca te has encontrado, tiras de ruta fonológica, empiezas otra vez a hacer ¿no? Muy rápido porque ya entonces estamos todo el rato utilizando. Entonces, cuanto más diestro eres en la lectura, más palabras tiene tu memoria y entonces ya no tienes que hacer ese esfuerzo de discriminar cada sonido, sino que vas y la cogen. Y los niños hacen eso también. Pero creo que ahí estás entrando en la metodología de aprendizaje. Ah, no. No, vale. eso es otra. Vale. Entonces, para trabajar todos estos tienes que trabajar, o sea, para poder pasar de una fase a otra, hay un montón de habilidades que están implicadas en la lectura. Y una es, primero, lo voy a leer, porque no se me olvide ninguna. La percepción del habla, esa es la primera habilidad, que es cuando los niños chiquititos perciben un sonido, ¿no? y lo pueden convertir en fonemas, ¿no? Con las rimas, cuando deletrean, ¿vale? Tú percibes un sonido y lo conviertes en un fonema, ¿no? Cuando ven y tú sabes, esa es la percepción acústica. Luego está la conciencia fonológica, que es donde tú reflexionas cómo se dividen los fonemas, ¿vale? Entonces es otra habilidad que hay que trabajar, ¿vale? La primera habilidad, que es la percepción acústica, se trabaja con rimas, con canciones, para hacer el oído, ¿vale? La segunda, que es la conciencia fonológica, la vamos a trabajar con un montón de material con la caja de los sonidos, por ejemplo, la trabajamos o con el veo famoso, también se trabaja la conciencia fonológica. Luego tenemos que trabajar el principio alfabético, que es la correspondencia grafema-fonema, y luego hay otra habilidad que trabajamos todo el rato, que es la memoria de trabajo, que es la capacidad que tenemos en mantener algo en la memoria para poder, por ejemplo, yo mantengo mesa visualmente, pero estoy trabajando en identificar cada fonema, pero tengo que mantener mesa en la memoria de trabajo. Los niños pequeños tienen una memoria de trabajo muy cortita, entonces hay a veces que se le olvida lo que están decodificando, ¿vale? Entonces tenemos que darles tiempo a que esa memoria con el tiempo la amplíen y con muchas, por ejemplo, nosotros como trabajamos la memoria de trabajo de muchas maneras. Una de las cosas que parece una tontería es que cada material tiene su sitio. Ellos tienen que poner el material en su sitio, entonces están todo el rato trabajando la memoria de trabajo, o con las canciones también, o con un montón de... ¿Y eso tiene implicación directa en la lectura? Son las habilidades que trabajamos para que las fases de la lectura se desarrollen. Entonces, digamos que cuando terminan estas fases, un niño lee estas 3 primeras fases de la lectura. No, sí, claro. Sí, digamos, decimos que lee, que es capaz de leer. Bueno, un niño de infantil probablemente... Ahí te estoy haciendo un niño de infantil probablemente no llega a la fase ortográfica, que es la tercera, es lo más normal que ocurra, pero a lo mejor seguramente que se quedará la fonológica. Hay niños que están en la fonológica porque no es o sea, no es puro, no estoy en una fase en otra, sino que hay transiciones, muchas veces que se quedan en la fonológica. Y mi hijo sabe leer, bueno, sabe decodificar. ¿Qué es la lectura? ¿No? Claro. Es una decodificación de grafemas, pero con un objetivo que es comprender y manejar información. ¿Cuándo hacen eso? Pues nos queda mucho tiempo. O sea, en sexto de primaria siguen practicando comprensión lectora. De hecho, se está trabajando durante incluso la universidad. Ahora que te voy a decir que tú trabajas en la universidad, ¿no? Se está todo el rato trabajando. Porque primero, o sea, ya cuando desarrollas las habilidades superiores cognitivas, que son de síntesis
que todavía no la tienen desarrollada los niños chiquititos, estás toda la vida haciendo lectura creativa, sintetizando o haciendo procesos muy complejos, ¿no? de manejar información. Y de hecho, si no lo haces, hay gente que no sabe escribir ni leer, aunque sepa decodificar, pero no, escribir es muy difícil, ¿no? Sí. A mí me lo parece, ¿no? Venga, vamos a la escritura entonces. Y luego está la escritura, que va un poco en paralelo, ¿vale? Con la... Entonces en la escritura tenemos 4 fases, que son la presilábica, silábica, bueno, presilábica, vamos despacio. Eso seguro que lo habéis visto en los niños. O sea, que van paralelas, lectura y escritura. Bueno, la lectura va antes, porque primero empiezan a decodificar, porque es que la escritura necesita desarrollar habilidades un poquito más complejas, que son las motoras, ¿vale? Y estos niños todavía necesitan, que os voy a decir... Ser capaz de... Claro. Entonces, la presilábica es una escritura, tiene como 2 partes, que es de 3-4 años, ¿vale? Estamos hablando de un niño de 3-4 años. Escritura que hace dibujos, eso lo habéis visto, que hace grafías en los dibujos y te dice, aquí hace un dibujo, así un garabato. Por ejemplo, Sammy, os voy a contar una cosa muy bonita. Sammy un día me trajo un ticket, todo un garabato, y me dijo, aquí pone, Maru te quiero mucho. O sea, él estaba escribiendo, ¿no? Pero era un garabato, pero luego le puede servir para otra cosa también. O sea, él luego también coge dice el otra papel cosa, ¿no? y Está luego, muy bien eso. Claro, porque luego al rato yo lo guardé, me dice, guárdalo en un sitio calentito, yo lo guardé en un sitio calentito y yo sabía que me lo iba a pedir, porque, bueno, lo hacen los niños, entonces me lo pidió y se lo di y dice, y ahora es un mapa. Entonces él está en escritura indiferenciada, todavía no distingue, pero sabe que algo hay, ¿vale? Luego imitan las letras. No sé si habéis visto a los niños que hacen un palo, un redondel, así como, y lo hacen así como en fila, o bueno, también lo pueden hacer boca abajo, ¿no? Y entonces ahí hacen escritura, están imitando lo que están viendo, porque os ven a vosotros escribir, entonces ellos también quieren escribir. Entonces ahora ya hacen un palito, un cuadradito, un rayón, ellos están escribiendo, o a lo mejor ponen su nombre, así, ¿no? Como, y hacen así como un garabato así, ¿no? Y esa es la primera etapa, que es 3-4. Esto de 3, 4, 5, 6 depende del niño, ¿vale? También. Luego está la silábica, que ya empieza a haber una conciencia fonológica que hemos visto antes, porque ya distinguen lo que es una sílaba y como ya la saben, tienen un poco de conciencia fonológica, entonces, por ejemplo, ven un coche y ponen coche, pero no ponen coche, ponen OE. Ya diferencian las sílabas, pero no pueden discriminar y hacer la correspondencia con cada grafema. Pero ya saben que hay 2 sílabas, coche, y escriben OE, ¿vale? Están en presilábica, ¿vale? Ya están ahí, en silábica. Y esto ocurre como a los 4 o 5 años más o menos, ¿vale? Luego está la etapa silábica, alfabética, que ya son capaces ya de segmentar los elementos sonoros de la palabra y escriben, pero se saltan alguna letra. Hay alguna letra que no la oyen y se saltan. Es muy bonito verla a lo mejor. Pues carretera y ponen una A, una R, una T, una A y ponen. ¿Qué pone aquí? Dice carretera. ¿No? Lo tienen clarísimo. Esta es la silábica alfabética. Y luego está la etapa alfabética, que empieza alrededor de los 6-7 años, ¿vale? Y que ya empiezan a escribir. Pero tienen por ejemplo, a los 6-7 años ya pueden empezar a hacer un pequeño dictado, pero todavía les cuesta mucho escribir, es una escritura muy lenta, no es nada creativa, no son capaces de expresar mucho sus pensamientos. Y luego ya, cuando va pasando a los 12 años, empiezan ya incluso a cambiar la letra, ¿vale? Empiezan a tener una letra propia, ¿no? Suya, y empiezan ya a poder escribir. Háblanos un momento, si no te importa, de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué? Empezamos a utilizar mayúsculas, ¿no? No. No necesariamente. En realidad, ellos cuando están en la etapa de fonológica, ¿no? En esa etapa, cuando ya hacen ese reciclaje y ya identifican que un fonema corresponde, un grafema, que es una letra, corresponde a un fonema, y ya tienen ese circuito bien hecho, les da igual en qué ver. Pueden ver
una letra mayúscula, una minúscula o una minúscula print o una minúscula de caligrafía que lo identifican, porque ya hay una buena conexión entre el pictórico y los fonemas. Porque se ha hecho eso aquí, no se conectaba. Sí, entonces, qué guapo eso, ¿eh? Porque yo al principio cuando empecé a hacer esto de ser maestra, me daba miedo lo del tema de las letras, porque digo, va a ser menudo lío, que ahora entran y ven en el ordenador un tipo de letra, aquí otro tipo de letra, luego la mayúscula, ¿no? Pero he visto que cuando cambian la tapa y ya está conectado, les da igual. Aprenden súper, ¿verdad, Andrea? Aprenden. Sí. Incluso a nosotros, a mí me cuesta diferenciar a veces la W y la M Que la del distinguen. alfabeto móvil, y ellos, esto es una W, esto es una M, y yo, Sí, sí. mejor que yo. La distinguen, que te mueres de bien. Sí, sí, enseguida lo... Incluso lo hacen solos, lo distinguen, porque ya hay muchas veces que les presento las minúsculas y no les presento las mayúsculas y las identifican. Y son totalmente diferentes, hay muchos que son completamente diferentes. Pues es que tienen una capacidad de cuando ya hacen pasan esa etapa fonológica de distinción, es alucinante. Habilidades que necesitan para poder aprender a escribir, pues nosotros nos centramos son 4. Es la motricidad fina y gruesa, que la trabajamos mucho, con todo lo vida práctica, la pinza, bueno, hay un montón de trabajos y de manera de trabajar la psicomotricidad fina, y la gruesa, que es súper importante. El estar en el jardín saltando, hacer la línea del equilibrio, todo. Ellos necesitan desarrollo motriz fino y grueso para poder desarrollar para establecer una escritura buena y fácil. Y luego hay otra parte muy importante, que es el desarrollo de la habilidad visomotriz, que es cuando tu ojo y la mano tienen que ir a la vez y coordinados cuando escribes. Tienes que ir viendo a la vez. Entonces, eso también se trabaja un montón. Se trabaja también a través de vida práctica y con un montón de actividades todo el rato. Luego os enseño algunas cuantas porque tienen que entrenar, pues que el ojo vaya a la misma velocidad que va la mano, ¿vale? Es muy importante. Y después hay otra que se llama la propiocepción, que es la conciencia corporal. Ellos son tan pequeños que lo de arriba, abajo, largo, ellos están todavía viendo dónde están y cómo se sitúan. Y eso, entendiendo, ¿sí? Sí, ¿no? Pero viendo cosas tan físicas como que, o sea, nosotros ya lo tenemos, que su brazo llega hasta ahí, o con qué fuerza cojo no sé, un pollito, así, ¿no? Y la aplasta, no, mira, una hormiga, y ¿no? Es como, entonces todo eso también se trabaja. Es muy importante porque también luego lo van a llevar también a cuando están sentados escribiendo, pues por ejemplo a la presión en la que cogen el lápiz y cómo presionan en la hoja, ¿no? Presionan muy fuerte y se agotan y luego no quieren escribir, entonces todo eso se trabaja. Eso es súper importante. Muy bien. Entonces, te voy a hacer... O sea, ¿sabéis? Sí. Hay fases en Sí. la lectoescritura y hay fases que tienen que ir poco a poco y que tenemos que esperar a que cognitivamente haya una maduración, y muchas habilidades que hay que entrenar para poder ir alcanzando y pasando de fase en fase. Y ahora que estamos ya metidos ahí un poco en la harina, vuelvo a la pregunta que te he hecho al principio. ¿Debemos nosotros como padres, antes de meternos en los métodos, la entrada de nuestros hijos en estas fases, ¿hasta qué punto tiene que ser una preocupación? Es decir... Pues tiene que ser algo supernatural, porque como nosotros estamos continuamente leyendo y escribiendo y haciendo... Va a ocurrir seguro, ¿no? Estamos todo el rato enseñándoles, sin querer, inconscientemente, a leer y a escribir, todo el rato. Y entroncando con eso, ¿no? Porque nosotros, de cierta manera, compartimos una generación, más o menos. Unos más que otros. Compartimos, lo dejo por mí. Compartimos una generación.
¿Tú consideras que hay cambios sustanciales en la manera en la que nos enseñaron a nosotros a leer y a escribir, en cómo se debería enseñar a leer y a escribir, o cómo se enseña ahora a leer, a escribir, o cómo, digamos, nuestro contexto social considera que debemos aprender a leer y a escribir? Pues yo creo que tenemos mucha prisa, como todo en general, que queremos que nuestros hijos ya aprendan a leer, ya aprendan a escribir, ya aprendan, y tenemos que dejarles tranquilos y tenemos que crear un entorno rico en estímulos, pero con mucha tranquilidad. No hace falta sentarles en una silla como nos sentaran nosotros. Los cuadernos rubios, eso ya no... Sí, tengo cuadernos rubios ahí porque les encanta, pero los hacen cuando ellos quieren. Y se pelean por los cuadernos rubios. Es alucinante, porque el cuaderno rubio... Sí, el cuaderno rubio practicas la... Eso mecanizas, ¿no? Al final... Claro, porque lo tienes que hacer. La escritura es mecanizar, o sea, es automatizar procesos y lo tienes que hacer. Pero una cosa es que te obliguen todos los días y otra cosa es que además del cuaderno rubio tengas un montón de materiales donde trabajas lo mismo, que es la psicomotricidad fina, pero de otras maneras. Háblanos de eso, háblanos de los métodos para aprender a leer y a escribir. ¿Con cuál te quedas tú? Vale. ¿Cuál es el mejor? Bueno, básicamente hay dos métodos. Uno es el fonético y otro es el global. Hay dos métodos para... El fonético. El fonético es el que acabo de contar. ¿Está aquí? Sí. Para sintetizar mejor el fonético. Que trabaja la correspondencia grafema-fonema. Ese es el fonético, ¿vale? Es un método que... Sí. Lo que haces es que tú instruyes al niño y le dices, este fonema, que es una letra, le corresponde el sonido A, B, K, C. Eso. Entonces ellos lo aprenden. ¿Y la H qué? Yo tengo un lío ahí que no veas. Sí, pero le digo, esto es H. Y No. sabe que es la H. No, es que no es H. Pero ¿cómo que no es H? No es el nombre, no, le haces, No suena. no suena, es silencio. No suena, pero él dice, esto es una H. Ahí no genera conflicto. No. No. Hombre, ahí, por ejemplo, ahí Porque de M a más o menos, No, ¿no? Perdón. no M. Vale. Vale. No el nombre de las letras porque eso no le va a ayudar a... Es O sea, no le dices el nombre de las letras. No. Ellos no saben cómo se llama. No, lo van a saber porque... Ya, lo saben pero ahora todos. no en la fase. Ahora es fase de sonido. Nunca le enseñas el nombre de las letras. ¿Cómo? Nunca le enseñas el nombre de las letras. Le enseñas el sonido. El sonido de cada letra. Ese es el fónico. Este es el método, pero no te preocupes porque a él no le va a salir a... No, si no, pero un poco lo que ¿Es el me método enseñó. el fónico o el sintético se Me llama? lo vais a tener que enseñar a mí también. A enseñar a leer a escribir, igual sí. A Como en la enseñar Cuba, ahora, a aquí leer. Manu, y las que tienen diferentes Claro, sonidos. esas son las excepciones que Claro. tenemos. Esas se Fíjate. enseñan. Porque cuando va cuando va con la A es K. Claro. Pero es que nosotros tenemos una suerte porque nuestro idioma es transparente, se llama. Y hay muy pocas excepciones. En cambio, los opacos, como ocurre con el inglés Trampas todas. o el francés, entonces ha habido una controversia muy grande porque, bueno, el otro método que hay, que es el global, que lo que hace es que enseña como muchos grupos de palabras, ¿no? Entonces, luego el niño se las aprende visualmente, léxicamente, o sea, con el dedo de la ruta fonológica y tal, las aprende, las combina y cuando no sabe una palabra nueva, lo intenta adivinar. Entonces es un método que funciona bien para los niños que tienen problemas por rutas fonológicas, pero es muy lento, pero es más motivador porque a lo mejor le estás enseñando vocabulario, tiene como más sentido para él, no es tan mecánico como la A, B, D, ¿vale? Ha habido muchos estudios y al final han llegado a la conclusión de que para enseñar bien a leer y a escribir tienes que hacerlo fonéticamente. Que el otro, bueno, que también, pero bueno, que fonéticamente. Que ese es el mejor, digamos. Sí. Ese es el método. Este es el método. Porque tienes herramientas, cada vez que te encuentras con una palabra nueva, la puedes decodificar y va a tu parte léxica,
como a tu bolsa de palabras aprendidas. Pero sigue siendo sintético porque vas del sonido pequeño a lo grande, no vas de la palabra a lo pequeño, del significado, ese sería el global. No te aprendes mesa y haces pum, mesa, y la vuelves a encontrar, mesa. Y luego te encuentras silla y te tienes que aprender la palabra así, pum, silla, porque no sabes decodificar. No sabes decodificar. Qué movida, ¿no? Bueno, pero era la M con la me, la S o esa. Es fónico. Sí, pero fónico. es lo mismo que fónico. Es fónico, lo que pasa que un pasito un poquito más para atrás. Antes es como un alfabético. Primero te aprendes el alfabeto, luego te aprendes la M con la K, pero vas de pequeño a más grande. ¿Es mejor el sistema Manu porque es un lenguaje transparente? ¿El global sería mejor para los opacos? No. Han hecho estudios y no. Y ni aún así, ¿no? No. Lo que hacen, lo que se recomienda a los opacos es hacer un poco una mezcla. Yo qué sé, mira, ella es americana, por ejemplo, en palabras que suenan completamente diferente, como por ejemplo... Comfortable. Por ejemplo, pues se lo aprenden entero. ¿Te acuerdas? Nosotros en el cole decíamos comfortable. Pues Claro. no. No, pero por ejemplo, el nombre de ciudades, por ejemplo, en Inglaterra, Glastonbury se dice Glastonbury, que no tiene nada que ver. Entonces lo que hacen es que se aprende la palabra entera. Pero una vez ya se ha producido, claro. Pero lo que pasa es que es más complejo porque tienes que aprender que la A no es A, es depende de con quién esté, es un sistema más... Pero Eva ahora está en la fase de poder utilizar la fonética, ¿no? Sí. Y combinarlo con ya reconocer palabras Claro. y saber inglés y lo junta todo, Claro. se ve. Sí. Yo por eso, bueno, eso sería otro tema grande, ¿no? Cuando dicen, ¿enseñamos a leer en inglés y en español a la vez? Pues ahí eso es un temazo, ¿eh? Eso es un temazo porque yo no sé si me decantaría ya que tenemos el transparente, aprendemos a leer con transparente y luego ya empezamos a hacer esa mezcla que es mucho más fácil. Es que no lo estamos haciendo, Lo está haciendo ella sola. Claro. Yo con el problema que tenemos de lectoescritura en la universidad no haría muchos experimentos. Es que esta conversación la hemos tenido. Brutal. Sí. Esta conversación la tuvimos tú y yo cuando nos conocimos. Cada vez peor. Y cada vez peor. Sí. Fíjate. Claro, porque no están practicando y no leen. Los niños de hecho, hay estudios que ya detectan cambios cerebrales en los niños porque ahora con las neuroimágenes se ve todo, que es una maravilla. Por eso se ha visto lo del reciclaje neuronal, porque las conexiones se ven de un lado del cerebro al otro, y ahora se está viendo que los niños que de ahora tienen ya cambios físicos. En la parte del pulgar, por ejemplo. Sí. ¿Ah, Es sí? alucinante. Vale, Bueno, ya antes- maravilloso también, porque es que tenemos una capacidad de adaptación increíble. Vamos. Este es el alfabeto muy famoso que tenemos en mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces, primero, 2 años, enriquecimiento de vocabulario a tope. Aquí empezamos con conciencia fonológica, juegos de los sonidos, letras rugosas. Aquí ya empezamos a escribir, ya cuando automatización de los sonidos, ¿no? A escribir, y ya a partir de los 4 años ya es la parte ortográfica, que es las conjugaciones. Este es el método Montessori, escrito por esta señora, que es una pop de Montessori, y aquí tienes un montón de ideas para trabajar la preescritura y que son súper importantes, ¿vale? Ayuda a tus hijos a leer y escribir con el método Montessori. Es un libro que a mí me encanta. Entonces, los niños ya hemos trabajado los sonidos un montón a través de veo y un montón de cosas. Y ya empezamos a detectar que sí que empiezan a identificar el fonema con el grafema. O sea, Conciencia fonológica. Sí, y que además fijan, ¿sabes? Fijan, porque hay a veces que tú les enseñas, empiezan a fijar, pero luego se les olvida, que eso pasa. Y a veces que empiezo con las letras de lija y empiezo espera. ¿Letras de? Lija. Estos son las letras de lija. Y estos son lo que nosotros utilizamos para enseñarles a los niños la correspondencia entre la letra, el grafema y el sonido, ¿vale? El fonema. Entonces hay una manera de presentarlo, yo cojo 3 letras, ¿vale? Primero que presentas. Cuando ya detecto
que ya digo, veo, que una cosa que empieza por la letra M, y me dicen, otra vez, mesa. Hay niños que les digo eso y me dicen, vaca. Digo, no está. Está otra cosa. Está otra cosa, vamos, o sea, y estamos jugando. Pero seguimos trabajando porque está su cerebro ahí haciendo conexiones y estamos trabajando todo el rato, jugando con los sonidos y un montón, y cantando con un montón de cosas y contando cuentos, y ellos siguen ahí. Y hay un momento que de repente les digo, a ver, decirme una palabra o una cosa que empiece por la letra P, y empiezan, Pablo. Bien, pompón, y empiezan ahí todo, ¡ah! Y entonces digo, ahí va, pues mira, ya empieza, entonces ya cuando conecto eso ya empieza a presentarle las letras de hija. Entonces le pongo 3 y además les enseño la direccionalidad, ¿vale? Las dos cosas, por eso el método de Montessori es tan concreto, siempre lo utiliza de mano al abstracto, ¿vale? Entonces haces A 3 veces, primero yo y luego el niño. Entonces el niño tiene que esperar, que también estamos trabajando ahí la espera, un montón de cosas, ¿no? Luego le presento esta y luego le digo, ¿dónde está la letra A? Entonces me tiene que señalar. ¿Dónde está? Y a veces que le digo, ¿dónde está la letra A? Y me hace, ahí. Entonces yo ahí me doy cuenta que sí que en un momento hace la conexión, pero se le olvida. Entonces ahí la memoria de trabajo no la tiene, se le olvida rápido. Lo haces tú 3 veces, lo hace el niño 3 veces, sí. Y luego le dices y luego que coja paso a y otra, y juegas. luego paso a otra y le digo 3. Y le digo, ¿dónde está la O? Y me dice, no. Y luego le digo, luego me lo tiene que decir a mí, que ahí veo que consolida. ¿Cuál es esta? U. ¿Cuál es esta? A. ¿Cuál es esta? O. Perfecto. Y ahora dime, vete a buscarme un objeto de la clase que empiece por la letra O. Entonces se levanta y va buscando el objeto. Entonces busca algo que sea con O. O trae a un niño porque empieza su nombre por O. Oliver. No, ya traía a Oliver. Entonces, estamos todo el rato en movimiento. Acordaros que los niños chiquititos están en movimiento todo el rato. No les podemos dejar sentados mucho tiempo porque sus niveles de concentración son bajitos. Si yo veo que está súper interesado y le puedo enseñar otras 3, se las enseño. Pero normalmente empiezan a tirarse al suelo, tal, se acabó. Entonces yo tengo mi cuadernito y pongo presentada. ¿La repite o no la repite? Entonces lo vuelvo. El siguiente día vuelvo a repasar las que he hecho y aumento. Pero aumentas, quitando esas 3 y poniendo otras 3. Aumento otras 3. No pones una nueva, no vas añadiendo repaso, 3 diferentes. Repaso esas 3 Las y yo quitas cojo y otras otro 3. grupo hasta. Y además les encanta porque mirad, fíjate todas las letras. Sí, luego lo cogen solo, pero solo las letras que han Es un poco material para trabajar más con... ¿Y primero vocales? Sí, vocales, empezamos por las más facilitas, que son las vocales. ¿Sabes? Es como, ¿qué haces con los otros 15 que hay aquí si estás con uno? No, cada uno está haciendo un trabajo diferente, somos 2 en aula, todos están trabajando y hay una guía que presenta material. Por eso es tan individualizado el método, es que es un lujo esto. O sea, esto nunca se lo presentas a 2 a la vez. Eso No, es. pero tengo observadores. Claro, eso, y lo observan que Tengo observadores 3 o 4 alrededor. si se meten, les cortas, ellos, no les cortas. No, ellos saben que no pueden interrumpir. Están así con la manita ahí esperando. Y hacen así. No podéis interrumpir porque si no estás preparado para observar te tienes que ir. Y luego, bueno, aquí hay adivinanzas, poesías. Estos son cuadernos para lectura, ¿vale? Por los sonidos, los cuadernitos de los sonidos. Estos son los resaques para hacer las grafías, ¿vale? Luego tienen que... Trabajamos la escritura primero con las letras de lija y luego las tienen que hacer aquí, en la arena. Tenemos mucho material para trabajar. La pizarra, Maru, con la ¿Qué? pizarra. La pizarra. Sí, después de que ellos saben trabajamos con la pizarra, ¿vale? Primero con lisa, luego con línea, porque ellos hacen trazos muy grandes y muy fuera de... porque están todavía tienen una psicomotricidad, pues eso, son muy maduros motrizmente. Y luego pasan de aquí, con mucho trabajo, ¿a que sí? Mucho trabajo también. Luego trabajamos al papel. Y luego les puedo dar también unos cuadernitos, que Martín tiene un cuadernito súper chulo. ¿Le quieres enseñar el cuadernito a los papis? Sí. Entonces él te dice, hoy quiero hacer una historia loca. Y entonces dice, el fantasma pasa por las cascadas.
Casas. Ah, por las casas. Lo sabe. Y entonces dibuja luego un fantasma. Escribe en mayúsculas, porque motrizmente es más fácil, es palitos. Estamos aprendiendo las minúsculas, ¿a que sí, Martín? Sí, ya me sé alguna. ¿Nadie le ha dicho que hable de eso? ¿De qué? ¿Eso No. se lo ha inventado él? Sí, está haciendo casi literatura creativa. Joder. Digo, venga, dime una frase, entonces analizamos las palabras que hay, yo le ayudo, y aquí él, una palabra, hueco, fantasma, hueco, ¿verdad? Entonces lo va haciendo, o con palmadas, ¿vale? Que también se hace eso con las sílabas o con las palabras, para que ellos vayan otra vez con el ritmo dividiendo. Y entonces, bueno, cada día hemos hecho una vez un dictado, que esto sí que fue difícil, porque ya está en ortográfica, en fase ortográfica, porque le digo yo la palabra.